Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Ahí nos pueden encontrar como Multimedios Quisqueya USA. Como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Ese es el Parque Eugenio María de Hostos en Santo Domingo, República Dominicana. Quisimos poner esa fotografía y otras más, ya que un día como hoy, 8 de agosto, pero del año 1900, el educador Eugenio María de Hostos funda en la ciudad de Santiago de los Caballeros la Escuela de Comercio. Eugenio María de Hostos, político, pedagogo, sociólogo y escritor puertorriqueño. Durante su primera permanencia en Santo Domingo, desde 1879 a 1888, fundó la Escuela Normal Preparatoria, dando origen a las escuelas normales de la República Dominicana. Eugenio María de Hostos es apreciado todavía como ilustre polígrafo y como el más brillante de los educadores hispanoamericanos. Rendimos homenaje hoy a Eugenio María de Hostos. Pues bien, señoras y señores, dicha la efemérides de hoy, vamos a pasar con nuestro panel. Como siempre vamos a tener una velada extremadamente interesante. Hoy tenemos uno de los nuestros, ya no lo podemos llamar invitado, porque ya siempre está con nosotros. Se trata del licenciado Ramón Medrano, escritor. Medrano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Virgilio. Estamos bien aquí los viernes para compartir unos temas con el gran público que nos sigue, a la divertida tertulia. Fuera de cámara, tú me estabas diciendo algo más de Eugenio María de Hostos, ese gran educador bueno, no era dominicano, él era puertorriqueño, Medrano. Eh, sí, yo te estaba diciendo que él era contemporáneo con Martí. Él y Martí, sí, él y Martí son las luminarias de la educación, porque Martí se encargó también en Cuba de hacer lo propio. Y Eugenio, siendo puertorriqueño, que vino aquí hizo una labor enorme creando la escuela normal y, y dando cátedra de cómo era porque la moral y cívica fue él que la instauró aquí, Eugenio María de Hostos. Sí, mira, también es bueno mencionar sobre Eugenio María de Hostos. Tú acabas de mencionar que era contemporáneo con Martí. Él en la fecha, durante la fecha, alrededor de la fecha de cuando Martí y Máximo Gómez firmaron el famoso Manifiesto de Montecristi, mediante el cual ambos se comprometían a luchar por la libertad de Cuba. Sí, O sea, libertar a Cuba de los españoles, del régimen español en aquel entonces. exacto. Eugenio María de Hostos estuvo presente en uno de los encuentros
de Martí y Máximo Gómez en Montecristi. Porque otra faceta de Eugenio era que él era patriota, él no quería ese acuerdo con los Estados Unidos, él luchaba, él se negaba a que eso fuera posible, porque resulta que la potencia del norte estaba siempre merodeando a Puerto Rico y a nosotros y a Cuba, buscando cómo tirarle el gancho, como dice. Entonces él vio eso, incluso Martí lo vio, y Martí escribió algo diciendo que, porque Martí vivió en Nueva York y él trabajó como periodista en un periódico allá en Nueva York. Y después que él regresó, él dijo, miren, hay que tener cuidado con esa gente. Ya. Mira, Medrano, ahí se acaba de hacer presente el maestro José Vázquez. Maestro Vázquez, ¿cómo está usted? Bienvenido. Pero muy bien. No podía dejar de entrar porque con una sapiencia como la de Medrano no se puede uno perder Ay, muchas estos gracias. momentos. Y entonces, por lo menos voy a entrar unos minutos porque tengo una tocada esta noche y ya tú sabes, tengo que llegar temprano a poner los instrumentos y las cosas. Pero, by the way, a lo que ven el programa, si quieren pasar por Candela esta noche, ahí estaré cantando unas cuantas canciones. Ay, papá. Así es ¿Unos que cuantos son? prepárense que vamos a ¿Te va a gozar poner ahorita. son esta noche? El, Maestro Vázquez va a estar tocando esta noche en un sitio aquí en Miami que queda por el downtown de Miami que se llama Candela Café. sí. Ay, Señores, los papá. invitamos a que pasen por ahí por Candela Café. Usted sabe la dirección, Maestro Vázquez, exacta, de Candela Café queda 500 No Miami Avenue. 500 North Miami Avenue. Atención, Candela Café. Y yo Oye, no sé, dígame, que maestro. hoy se celebra el cumpleaños de Ramón Morillo, el periodista, el fotógrafo de la comunidad. O sea que van a estar ahí y la gente del consulado también. Es un momento ¿Y agradable. cuál va a ser el tema, José? ¿Va a ser son, bachata? ¿Qué tú vas a cantar? Yo canto, lo único que yo no canto es lo que no existe. Después yo canto de todo. Así me dice Sí, una. Maestro Vázquez toca de todo toca el Maestro Vázquez. No, Yo no sé, Medrano, si tú habrás escuchado alguna de las, bueno, seguro que sí, que has Claro escuchado. que sí, La esposa claro que de sí. José Vázquez, su esposa, doña Isabel Guzmán de Vázquez, canta preciosísimo. A los Y dos lo he alguna visto vez se cantando canta en también. dúo. Más precioso que yo, por eso la pongo a cantar de último, porque si no. Miren, señores, esta noche, precisamente ahí en el Candela Café, se va a estar celebrando el cumpleaños del fotógrafo comunitario Ramón Morillo, a quien felicitamos desde esta tribuna. Muchas felicidades, Morillo, en tu cumpleaños. No vamos a poder estar ahí porque tú sabes que estamos transmitiendo el programa. A esta hora, pues, se nos hace prácticamente imposible asistir por ahí, Morillo. De lo contrario, estuviéramos ahí apoyándote. Muchas felicidades, Morillo. Y Maestro Vázquez, sabemos que usted se va a tener que ir temprano, pero antes de empezar con Medrano, vamos a cerrar con una canción que el Maestro Vázquez estrenó por aquí en el año 2022. 2022 fue un estreno mundial. No más guerras. ¿Usted se acuerda de esa canción, Maestro Vázquez? Sí. Precisamente estaba escuchando que Israel, bueno, Netanyahu quiere hacerse dueño de la Franja de Gaza. Increíble. Y también una reunión que va a haber con Donald Trump y Putin el próximo viernes. O sea, estamos realmente en un momento bien difícil y hay que poner la atención. Y como el programa de hoy tiene ese tema, yo dije, déjame entrar un poco porque quisiera primero escuchar las opiniones de Medrano y además de eso, es preocupante lo que está Bueno, pasando. sí, lamentablemente, podría decir lamentable, ese tema lo tenemos para último,
porque ya tenemos pautada de todas maneras, maestro Vázquez. No, pero en el carro yo lo voy a ir escuchando, lo voy a ir escuchando. Bueno, sí, porque usted no empieza a tocar como hasta las 8 por ahí. Sí, lo oye, perfecto. Pero ese tema, no más guerra, cuando yo vi los temas de hoy, digo, este es el que va esta noche. A propósito, me lo envía después porque yo lo perdí. No me diga. Sí. Bueno, sí. Eso fue en el 22, imagínate. Exacto. Hace 3 años de eso. Exacto, yo estoy haciendo. Como no, maestro Vázquez, estoy haciendo eso es suyo, usted me lo prestó a mí, usted me entiende. Bueno, pues vamos a empezar a lo que vinimos. Como ustedes sabrán, Medrano y el maestro José Vázquez también, ambos escriben para nuestro periódico digital quisqueyausa.com, y uno de los artículos, de los últimos artículos de Medrano es precisamente la computación cuántica y sus usos. Así que vamos a empezar a hablar de la computación cuántica y sus usos. Va a ser el primer tema de la noche. Cuéntanos y descríbenos sobre la computación cuántica y sus usos, Medrano. Adelante. Ok, buenas noches a todos. La computación cuántica comenzó a idealizarse y a conceptualizarse a principios de la década del 80 y se fue desarrollando creando algoritmos y diseñando estrategias hasta que en el 2011 hicieron la primera máquina. O sea, 20 años después, del 80, 2011, 20 años después, 21 años, o 31, no sé, por ahí. Entonces, ¿qué es la computación cuántica? La computación cuántica se hace, utiliza los conceptos y los principios de la mecánica cuántica, que es una rama de la física. Esa rama estudia las partículas atómicas y subatómicas de la materia. Entonces, ¿qué pasa? Para seguir hablando del tema, hay que ir mencionando la computación clásica para que la gente tenga una idea del salto que se va a dar. Que dicho sea de paso, la computación cuántica no viene a sustituir a la computación clásica. Viene a resolver problemas que la computación cuántica, clásica, perdón, no puede, por limitaciones de tamaño de la búsqueda y de lo complejo, de la situación que se investiga. Entonces, la computación clásica trabaja con ceros y unos para poder interpretar los comandos que le manda el lenguaje de la computadora, el lenguaje de programa. Esos ceros y unos se definen como encendido, verdadero, y apagado, falso, que es el lenguaje binario, 0 y 1. La cuántica utiliza, esos son los bits, representados en 0 y 1, los bits. La cuántica utiliza qubits, que es esas partículas subatómicas, principalmente los electrones, que tienen varias posiciones. O sea, los electrones, como se están moviendo alrededor del átomo, ellos tienen la facultad de ser partículas y a la vez ser ondas. Entonces los científicos han estudiado cómo utilizar al electrón
para utilizarlo para ampliar la información, la búsqueda de información y el cálculo de información y el almacenaje de información. Ok, bien. No sé si hasta ahora, maestro Vázquez, ¿usted tiene alguna pregunta hasta ahora para Medrano? Cuánticamente A estoy, la computación cuántica. cuánticamente no tengo nada que decir. Cuánticamente. Muy Vamos a seguir. entendido. Entonces, ¿qué Mira, sucede? Medrano, Dígame. con relación a la computación cuántica, originalmente, cuando salieron las primeras computadoras, eran una computadora que usaban inmensa, ¿me entiendes? Sí, Usaban toda una habitación. Y yo no sí, sé si tú recordarás que se usaban una especie de tarjetas perforadas. sí, Tarjetas perforadas que la leía la computadora. sí. Eso poco a poco fue evolucionando. Esas computadoras originales que ocupaban toda una habitación, usaban ese mismo sistema binario de que tú estás hablando. Sí, 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 porque eso ha sido, desde que se comenzó la computadora, ese ha sido el sistema por excelencia, el sistema binario. Y ahora es, a partir del 80, como dije al principio, que se está utilizando esas partículas subatómicas, principalmente el electrón, porque también se está usando haces de luz, los fotones. O sea, la luz, cuando se transmite luz, lo que manifiestan la luz son los fotones, son unas partículas subatómicas que, que son materia y onda a la vez, que también lo usan para la computación cuántica. Pero eh, todo eso continúa en investigación. No es que no hayan hecho avances. Ellos han hecho avances, porque todo es experimental. ¿No? ¿Sabe por qué no se puede todavía hablar de una computadora totalmente acabada, como un producto acabado, como son las supercomputadoras? Porque existen las supercomputadoras desde los 70 y usan el lenguaje binario, pero son más potentes porque la ponen en paralelo los procesadores y los nodos de memoria, lo ponen a trabajar en paralelo y pueden hacer eh, cálculos millonarios y resuelven muchísimos problemas. Eh, esa velocidad ellos la miden en petaflop de la supercomputadora. Y las supercomputadoras son importantísimas para los gobiernos y las empresas. Y no van a ser sustituidas. Porque es que las cuánticas son para manejar problemas de optimización, para trabajar con moléculas. Pues no es que no se puedan tratar asuntos propios de la sociedad, pero básicamente, por ejemplo, para diseñar un diseño de tolerancia de fallos, que eso no es fácil, tú sabes. Eh, ¿Qué más te digo? Espérate, Una Medrano, computadora. vamos a hacer una pausa, que Maestro Vázquez tiene una pregunta, hace ratico que levantó la mano. Sí, Ande. me quiero remontar al pasado porque me vino como la imaginación. Eh, ¿Cuál era de en qué se basaba el telégrafo y cuál sería la diferencia abismal entre el telégrafo y la información cuántica? Bueno, el código Morse, ese era el lenguaje del telégrafo, porque eran espacios de sonidos y repetido el espacio, un espacio más largo de punto, porque era por punto. Puntos y El, el, rayas.
punto y raya, Un exactamente. sonido. Bi, 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 bi. Exacto, porque tú sabes que los cables transmiten. ¿Tú no te acuerdas cuando tú eras muchacho que tú agarrabas una cuerda fina, una gangorra, Sí, sí. y te ponía con una lata y el otro por el otro lado? Sí, sí. Y hablaba, fulano! Sí. El sonido es vibración. Y Oh, cuando ese sonido se enreda en algo, avanza. Y más si hay electricidad, ¿tú ves? wow. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la cuántica, la computación cuántica, al utilizar los electrones, que déjame decirte algo, resulta que la ciencia, desde el 1935 por ahí, comenzó a ver a través de microscopios electrónicos, a ver los electrones. Lo Oh, ve de un átomo, dándole vuelta así al átomo. Entonces, eso se fue desarrollando y ampliando y avanzando y se llegó a los microscopios electrónicos de barrido y a los microscopios electrónicos de transmisión. ¿Qué sucede con eso? Que todas esas cosas que nosotros escuchamos de microchip es debido a esos microscopios que usan espejos y lentes para poder ver esas partículas y organizarlas y llevarlas a una pequeña plaquita, lo que le dicen la oblea, ¿verdad? ajá, sí, sí, correcto. Exacto. Y entonces esos son millones de electrones que hay ahí en cada cosita de esa. Oye, en un gramo de silicio, el silicio tiene 14 electrones en su órbita. En un gramo de silicio hay 21% por 10 a la 30 electrones en un Wow, gramo. wow. Por eso es que tú ves que el avance que dio la computación por la electrónica, porque antes era como dijo Virgilio, tarjeta perforada. Incluso hubo una vez que eran con disquete grandísimo, redondo. Yo recuerdo en el Banco Central, en los años 70, que el departamento de cómputos, que se llamaba IBM, Sí. porque todo era IBM, Ah, y IBM era lo único que había. Después salió, no me recuerdo cuál era la otra, la competencia. Borrow. Borrow hizo algo, o no máquina. Bueno, pues en ese departamento de IBM, de cómputos, lo que donde se almacenaba la información era del tamaño de una nevera acostada, ¿verdad? Y arriba tenía los disquetes redondos, como del tamaño de los long plane, pero en cintas. Eran cintas que grababan la información. increíble. Pues, entonces, eso microscopio electrónico de barrido y microscopio electrónico de transmisión han permitido que se hagan todos esos circuitos integrados. Porque mira cómo funciona el asunto del 0 y el 1. El 1 es para un voltaje de 4 y 5 voltios. Y el 0 para un voltaje de 1 voltio, 1.5 voltios. Cuando nosotros conectamos la computadora a la electricidad, la fuente cambia esa electricidad y le baja el voltaje. Lo baja a que pueda esos equipos trabajar y no quemarse. Entonces, ¿qué pasa? Con la computación cuántica, esos equipos tienen que trabajar en 0 grados o por debajo de 0. Oh, En la computación clásica no. Ahora tú tienes tu computadora, yo también tengo la mía. ¿Y cuánto está la temperatura aquí? ¿Cuánto puede? Bueno, ellos tienen unos abaniquitos para enfriarlo. ¿Tú no lo has sentido cuando prende? sí, 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 como no. Y los Exacto, amplificadores también de música lo tienen. exacto. Pero en la computadora cuántica tiene que tener un sistema de enfriamiento porque tiene que estar en 0
o bajo cero. Porque hay problemas con... Por eso es que te digo que es experimental. Ellos han hecho cálculos y han hecho avances, pero todavía no hay una seguridad en que tú puedas ver, por ejemplo, una pantalla por mucho tiempo, que se sostenga, porque si la temperatura sube un poquito, se te va. Sí. Eso es por la temperatura. Pero ¿qué pasa? Que los electrones, al comportarse como partículas y como ondas, son inestables. Entonces tú tienes una información que se te va si se inestabiliza la partícula que está siendo afectada. Entonces, ¿qué sucede? Para hacerlo más claro, un poquito más claro, en la computadora clásica, tradicional, se pueden obtener 3 posiciones para resolver un asunto de información, 3 datos. Pero en la cuántica tú puedes obtener 10 datos de dónde tú escoger, que tú puedes aplicar. 10 información, 20 información. ¿Tú ves? Entonces, los trabajos que se vislumbran con la computación cuántica es para, como te digo, para asunto médico. Analizar, por ejemplo, la composición molecular de tantos familias de virus. Con una computadora cuántica que ya esté seteada, que esté completamente confiable, eso te lo resuelven en un minuto. Wow. Millones de virus te lo analizan, porque es como si fuera una esponja que está que va a recoger, una esponja que va a recoger un poquito de agua que se desparramó en el piso. Es una esponja grandísima. Ahí no queda nada de humedad porque tú te la llevas de una vez. Bueno, con el permiso, me voy a retirar, pero sigo escuchando. Disfruta tu noche. Okay. Bueno, José, pues me saluda a todos por allá y síguenos escuchando ahí por el radio. Por el radio. Cómo no, okay. Bueno, un placer, José. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, Medrano, pues prácticamente hemos llegado a la primera mitad del programa, Medrano. Sí. Y nada, cuando regresemos vamos a hablar del segundo tema. Voy a tratar de comunicarme a propósito con Pablo, porque Pablo hoy tuvo que viajar a Santo Domingo y ahora mismo está en Arroyo Hondo. Y algunas veces, pues allá se le hace difícil la comunicación. De todas maneras, vamos a tratar de comunicarnos vía telefónica con Pablo. Así que regresamos en un ratico, Medrano, ¿qué te parece? Adelante. Bien. Bueno, señoras y señores, vamos a la pausa habitual y regresamos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: Indira Graterox, Genoveva del Orbe,
el maestro José Vázquez, José Enrique García, Ramón Medrano y los doctores Mayovanex Torres, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Bien, señores, pues nuestro periódico digital quisqueyausa.com, esta semana el último artículo del maestro José Vázquez, cuando los comerciantes poderosos hablan. El último artículo de Medrano, que es de lo que estamos hablando precisamente hoy, el papel de los electrones en la computación cuántica. Y el último de Enrique de León, interesantísimo, el último de Enrique de León. Alarma iniciado por numerosas muertes sin explicación aparente. Ahí está el último de Enrique de León, que está extremadamente interesante. Atención, Punta Catalina. Catalina está en peligro. Bueno, señores, aquí tenemos, vamos a saludar ya de inmediato, que está en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Y saludamos a nuestro contertulio, el gran tribuno Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo está en Santo Domingo? Muy buenas tardes, señor director Virgilio García. Tanto placer de reencontrarnos con usted y los demás en este viernes 8 de agosto, el 8-8. Saludo a nuestro contertulio invitado, don Ramón Medrano, el profesor Medrano. Saludo a Vilma, donde quiera que se encuentre, a José Enrique García, el maestro Vázquez, que está hoy en fiesta de cumpleaños de alguien, ¿no? Algo así hoy. Y pues al maestro, al director técnico de deporte, don Bernardo García, donde quiera que se encuentre hoy, a José Enrique García. Y como siempre, el grato placer pues saludar a todos los amigos que registran la teleaudiencia de este espacio, y más los viernes. Hoy me encuentro aquí en Arroyo Hondo, el lugar de mi nacimiento, el lugar geográfico de mi nacimiento, en el patio español de una amiga que le decimos la patrona, pero que responde más bien al nombre de Leoncia Peláez, junto al ex regidor microempresario, la microempresa, la mediana empresa, mediano empresario, el ex regidor Isidro, el hermano y amigo de infancia Isidro Cruz, aunque yo le llevo un par de años, pero eso no cuenta. Aquí está con nosotros, me voy a permitir que lo salude a la audiencia y luego pues iniciamos el tema. Don Isidro Cruz. Muy buenas noches. Aquí con el hermano Pablo, oyendo su prestigioso programa, y vamos a ver qué es lo que él trae en esta entrevista que ustedes le van a hacer. Placer, maestro. Gracias, Isidro. Nos da mucho placer que esté con nosotros. Sí, pero vino a Santiago. Usted vino a Santiago y no me invitó. No, lo vamos a invitar a través de Pablo a uno de nuestros programas. ¿Cómo no? Pablo, tú te encargas de eso. ¿Cómo no? Placer, sí, maestro Virgilio, lo queremos. Gracias. ¿Cómo no, Isidro? Un placer. Bueno, Pablo, pues, mira, Pablo, el tema de hoy, usted fue el ideólogo del tema de hoy en nuestro encuentro anterior, que tuvimos a Enrique de León, que dicho sea de paso, invitamos a Enrique, pero él tenía ya un compromiso previo. Y es con relación a la posibilidad real de una guerra nuclear, con todos los conflictos que se han presentado. Así que vamos a darte la palabra a ti primero, Pablo, porque tú fuiste el ideólogo. Porque ¿de dónde te provino esa idea de que trajéramos esto como un tema a discutir y a hablar de él? Bueno, vino no de la idea mía propia, sino era de la temática que ustedes estaban desarrollando, donde Medrano me puso la tesis de que había la potencialidad o existe el potencial de que pueda darse una tercera guerra mundial, una tercera guerra bélica, porque la tercera guerra mundial algunos dicen que fue la Guerra Fría,
que no dejó de ser, tanto como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, otro tipo de guerra, que fue la Guerra Fría, que se tuvieron los dos núcleos, los polos de poder político y económico del momento, que era la Unión de República Socialista Soviética y obviamente los Estados Unidos como principal polo de o líder del imperio moderno. Entonces Medrano hablaba y hacía la tesis de que en estos momentos, por la guerra, por la situación, especialmente la guerra más bélica, la más duradera en estos tiempos, la guerra Rusia-Ucrania, luego vino Irán con Gaza, Israel con Gaza, Israel con Irán, Siria incluida y la Palestina, pues bueno, obviamente que la tesis no se sale del marco posible. Y yo decía la pregunta que dado la potencial intereses económicos de las principales potencias, llámese China, llámese Estados Unidos, participando Rusia e Unión Europea, un conflicto de esa naturaleza donde no habría de posibilidad de ganadores, sino que inclusive ni siquiera la sobreexistencia de un ser humano. ¿Por qué? Porque el potencial de las armas nucleares de destrucción masiva hoy no dan la posibilidad de que ninguna parte del globo terráqueo pueda quedar descontaminada de una conflagración de esa naturaleza. Entonces, por eso hice la pregunta y usted promovió la idea de que desarrollásemos el tema hoy basado en la tesis del invitado especial de hoy, Ramón Medrano. Así que le paso a Ramón. Bien, gracias Pablo, excelente posición. Fíjate, real y efectivamente, la Tercera Guerra Mundial comenzó, dicen algunos analistas, en el mismo momento que surgió el virus de 2019. Porque ya no se llama guerra mundial, se le llama ahora guerra híbrida. Es una guerra que tiene varios frentes, que incluye el asunto de la salud y esas cosas. Yo soy de los que creen que nosotros no vamos a ver una explosión de un artefacto de eso en una ciudad como sucedió con Nagasaki e Hiroshima. Porque eso vino a resultar porque era muy complicado invadir Japón. Y los planes que le dieron al presidente Truman de que si se invadía Japón era por lo menos 3 años de guerra y 1 millón de muertos de parte de Estados Unidos. Cuando un país tiene tantos hombres que mueren, tú no puedes levantarlo productivamente. ¿Cómo tú levantas un país que tu juventud está muerta? Entonces ellos tomaron esa decisión en base a eso y otras cosas. Pero ¿qué sucede? Tampoco yo pienso que no va a haber una explosión en ciudades súper pobladas, más pobladas que en los años 40. Ahora, el doble y el triple de ciudades están pobladas, porque las armas son más fuertes. Las armas que hay ahora, si explotan una bomba en Hiroshima de 100 megatones, en vez de 200,000 muertos, va a haber 6 millones de muertos inmediatamente. 6 millones en el instante. Entonces, eso es un asunto que los que hicieron esas armas lo saben. Y por eso está esa guerra de Ucrania, porque miren qué es lo que pasa. Desde los 1890, los geopolitólogos, los analistas de Europa y de Estados Unidos han estado interesados en dividir a Rusia. Porque en Rusia está la fuente de los recursos minerales más grandes del mundo. En un solo país. Entonces ellos quieren dividir ese país en 6 países, que ellos puedan manillarlos.
y sacando recursos paulatinamente, pero no han podido. Porque mira, a Hitler, ellos se lo empujaron a Hitler, se lo empujaron a los rusos. Ellos tenían un acuerdo, ¿tú no te acuerdas del acuerdo de Ribbentrop y Molotov y Ribbentrop? Ellos firmaron un acuerdo. Ribbentrop era un general ruso y Molotov era otro general. No, Ribbentrop era alemán y Molotov era ruso. Y ellos firmaron un acuerdo de no agresión. Pero Hitler lo rompió. Entonces, ¿qué sucede? Pueden haber explosiones de armas tácticas. Tanto China como Rusia y Estados Unidos tienen armas nucleares tácticas, incluso mini nucleares, que la pueden disparar con un cañón o con un tanque de guerra o en un misil. Pero ¿qué sucede? Eso es para tú neutralizar 2.000, 3.000, 5.000 tropas. Eliminarlo. Tú puedes eliminar un centro de comando donde haya un grupo de analistas haciendo cálculos y desarrollando ideas y metodología para atacar una zona. Tú le mandas una nuclear táctica, si están bajo tierra, y tú lo puedes eliminar. Pero concentrado en pocos metros. Pero armas nucleares para tirar en ciudades, yo no creo que eso vaya a pasar. Okay. ¿Por qué? Voy a terminar con eso. ¿Por qué? Porque al que le hagan eso, al país que le hagan eso, le va a bombardear una ciudad al que se la hizo. Entonces, ¿quiénes tienen armas nucleares que pueden eliminar prácticamente ciudades? Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, Francia, Corea del Norte, Pakistán, India, pero ahí viene lo otro. Uno no sabe en sitios específicos donde Estados Unidos tiene cabezas nucleares que lo pueda disparar, porque Estados Unidos tiene 700 bases y pico alrededor del planeta. Entonces, ¿cómo sabe uno cuál tiene, dónde hay cabezas nucleares y dónde no? Medrano, de acuerdo a lo que tú tengas conocimiento, Irán tiene armas nucleares o están en formación o cuál es la situación de Irán con relación a las armas nucleares, de lo que tú tienes conocimiento. Si la tiene, se la llevaron los chinos y los rusos hace poco tiempo. Porque es que ellos, mira, la psicología de los iraníes, ellos hicieron su revolución, una revolución religiosa. Esos tipos son pacíficos de verdad. Y ellos quieren desarrollar energía atómica porque el petróleo se va a acabar. Y ellos quieren tener su electricidad y también para asuntos médicos, pero no lo quieren dejar. Y siempre están con el argumento de que arma y que arma. Si ellos hubieran querido, ya lo hubieran enriquecido. Sin embargo, ellos se abrieron y permitieron. ¿Tú sabes lo que tú permitís? Gente que vaya a ver tus investigaciones científicas, tu laboratorio. Ellos dejaron entrar a toda esa gente, alemanes, franceses y americanos y todo el mundo. Ve, entra a una cosa de esas de Estados Unidos que te enseñe que Inglaterra y esos sitios. Bueno, Pablo, sabemos que tu tiempo es limitado, tú nos avisas hasta cuándo tú puedes estar aquí con nosotros. No, adelante. Adelante, maestro, adelante, no hay problema. Okay. ¿Tú tienes algo que añadir, Pablo, o alguna pregunta adicional para Medrano? Bueno, no a pregunta, pero quizá ampliar un comentario que me surge, y es el hecho de que Medrano, pues ahora descarta obviamente la posibilidad de una conflagración nuclear, una tercera conflagración nuclear,
Y fíjate cómo venía yo y me surge pensar que cómo la historia da una vuelta de personaje. Si ayer tuvimos un Hitler que pues fue el líder, la cabeza, el teórico, el agresor que creó el Holocausto, fíjate que hoy podríamos decir que Netanyahu imita a Hitler sin una teoría de la superioridad de raza, pero sí con la teoría de la superioridad militar apoyada en el respaldo que tiene de Estados Unidos. Hitler se ha convertido, Netanyahu se ha convertido en un carnicero, porque lo que está pasando en Gaza es desde el punto de vista imperdonable, a pesar de que el origen inicial que se dio el 10 de octubre, el 7 de octubre del año pasado, pues en cierto modo no se puede acusar a Hamas, al grupo Hamas y al gobierno de Gaza que domina Hamas, pero la dimensión, el cobro, si se quiere, la equivalencia de los daños humanos de niños, hay toda cantidad de inocentes posible, que aunque sucediera el 7 de octubre, ya no es comparable con lo que está haciendo Netanyahu. Entonces, obviamente que eso no debería permitírsele a Netanyahu. Entonces, cuando han surgido tesis de ahora de ocupar a Gaza completamente, de invadir a Gaza. Segundo, en primer caso también puede decir el presidente en tiempo pasado, el presidente Trump dijo que quería convertir a Gaza quizás en un resort, en un resort. Cosa que realmente uno la piensa, como tú ya que tenía ese pueblo preso, que decía eran los presos al aire libre más grande, la cárcel de al aire libre más grande del globo terráqueo. Mira, Pablo, hay una crisis de liderazgo. Pero donde quiero llegar para terminar, para déjame reforzar esta partecita para concluir contigo, consensuar contigo, que tampoco creo que se vaya a dar una conflagración de ese nivel como Tercera Guerra Mundial. Primero, porque los intereses son muy fuertes hoy. Segundo, porque la destrucción masiva sería total de la humanidad. En tercer lugar, fíjate que Donald Trump amenazó con poner una sanción a Rusia, le dio un tiempo de 50 días, después le redujo a 12 y después en esta reducción que ya se cumplieron, mandó, exacto, pero manda un emisario y se hacen intercambios diplomáticos de 2 emisarios. Ya hay una posible o casi programada reunión, un encuentro, una cumbre entre ambos presidentes que se va a arreglar entre ellos, porque lo que se está en juego es muy fuerte. Mira lo que hizo China y Rusia, que en la realidad de que el de Estados Unidos colocó 2 submarinos en costa muy próxima a Rusia, pues hicieron un simulacro, un ejercicio militar de destrucción de un simulacro, pero ya Rusia como respuesta, ¿qué hizo? Realmente puso en acción uno de sus militares, de sus submarinos más potenciales, más destructivos, en ejercicio o en alerta. Sí, que los intereses, la potencialidad de destrucción de ambos lados es demasiado, es a la N potencia, diría yo, para que 2 personas pues destruyan la humanidad, el mundo y se autodestruyan a sí mismos. Así que yo también concluyo contigo de que no veo la posibilidad de una tercera guerra mundial a partir de no. ¿Tú sabes qué pasa con ese personaje? Es que él tiene que hacer su papel. ¿Cuál personaje, Medrano? ¿Tú dices con el presidente Trump. Él tiene que hacer su papel de que está haciendo su presión como ente beligerante que ha sido siempre, que ha estado en todas partes, después de Estados Unidos haberle ganado a la guerra a España. Ahí comenzó la penetración de Estados Unidos en todo el mundo, paulatinamente, ¿entiendes? Su influencia como imperio.
Entonces, esa historia desde el 98, de haberle ganado la guerra a ese imperio decadente ya, porque España venía de Inglaterra la había acabado y también Francia, pero le ganó. El nuevo imperio le ganó al viejo imperio. Lo que está pasando ahora con China y Estados Unidos, el nuevo imperio le está ganando al viejo imperio. No, pero ellos no pueden quedarse sin hacer algo frente a su población. Y eso es lo que está pasando. Lo voy a decir, yo voy a hacer, porque ellos están acostumbrados a que su presidente siempre dé órdenes y diga quién es el malo y quién es el bueno, y qué es lo que vamos a hacer allí, y qué es lo que vamos a hacer acá. Entonces, esa es la mecánica que le tienen al presidente. Tú no ves que le dicen el hombre más importante del planeta, el hombre más poderoso del planeta. Es una narrativa que está ahí y ellos se lo creen, muchos de ellos, tú sabes. Pero entonces, ¿qué sucede? Netanyahu, Israel, desde un principio, cuando los ingleses llevaron los barcos para ocupar Palestina, esos tipos de pájaros armados, y eso, los beduinos, los que vivían ahí en Palestina, vivían en chozas, en tiendas de campaña, estaban atrasados, y estos tipos venían con todo el apoyo de esa potencia de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y de que entraron en el 48, fue dando piña y de una vez fundaron su estado al año y pico. Pero hubo una guerra. ¿Y quién fue que hizo la guerra? Fueron ellos, desde que llegaron. Y siempre ha sido así. Si a ellos los dejan, oye, se meten en el Líbano y se meten en Siria y lo dejan, para que tú lo sepas, porque esos son individuos que ellos son supremacistas y ellos influyeron a la corona inglesa, influyeron a los Estados Unidos. Mira, en los Estados Unidos hay generales retirados, economistas que dan clases en la universidad, que dicen que el lobby judío tiene copado a ese país. Incluso hay algunos que han dicho, esa gente mandan aquí, mandan al gobierno de aquí. Entonces, pero es por un asunto económico, porque los judíos dan muchísimo cuarto para la campaña, a cualquier presidente se lo dan. Muchísimo cuarto, porque ese país es don dinero que manda ahí. Es don dinero que manda. Las corporaciones en Estados Unidos son lo primero que los políticos tienen que preservar. No es la libertad ni la democracia, no, es los intereses de esa gente. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa misma gente, buscando rentabilidad, se fueron hacia el sur, hacia Asia. Y tenían el negocio redondo. Bajo salario, pocos impuestos, y después venían a Estados Unidos a venderle toda esa producción sin impuestos también, porque fueron ellos que pusieron esas reglas. No es que fueron a engañar a Estados Unidos. Era que esas empresas lo quieren todo y donde van quieren que le den todo lo mejor y todo el mejor trato para que cuando ellos llevan su producción a Estados Unidos, ¿quién le va a cobrar impuestos? Una gente que lo mandan ellos. El 2% de impuestos. Fundamental del capitalismo. Bueno, claro. Miren, señores, hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerte, Pablo, el esfuerzo extraordinario y a la vez ponderar la idea de que tratemos este tema tan interesante y que hay que hablar de él. Hay que hablar. Claro. Y vamos a seguir hablando de él en otras oportunidades. Así que muchísimas gracias, Pablo, que disfrute tu estadía ahí en Arroyo Hondo. Gracias, señor director. Me alegra de verle esa sonrisa que me hace falta. Esa sonrisa siempre ha estado ahí, Pablo. No, a veces, Medrano, a veces coge vacaciones. Medrano, gracias, Medrano, por toda esta información que nos diste, toda
toda esta cátedra educativa que tuvimos ahí sobre la computación. Por favor, Pablo, ayúdame. Así que, Pablo miren, dice, señores, Medrano lo que hace es investigar y poner la cosa en orden. Miren, señores, gracias al maestro Vázquez por esta canción que vamos a presentar ahora a continuación. Pero nada, le damos la libertad a ambos. Si se tienen que retirar, al final siempre daremos los numeritos de en vivo cuántos se presentaron. Feliz fin de semana a todos. Gracias, Medrano. Gracias, Pablo. Disfruta. Bueno, mira, que yo quiero invitar a Medrano, al profesor de León, a usted, señor director, y a todos los amigos que reiteran ante la audiencia, que le pongan atención a lo que está pasando en África con Burkina Faso. Si no llamarle revolución, un poco de la revolución, aunque hubo una revolución industrial, cuando hablamos de revolución en per se, pues uno coge otra tendencia, pero yo me quiero llamar la atención sobre qué está haciendo este líder militar, Ibrahim Traoré, que pongamos la atención a ese muchacho joven de una profundidad patriótica, de una visión social, de una búsqueda, de una transformación de África. En estos días dijo una frase que me impactó bastante, que dijo, África no va más a importar hambre, sino que va a exportar esperanza. Claro. Bien. Bueno, gracias, Pablo. Después hablaremos un poquito más de eso también. Señoras y señores, nada, hemos llegado al final del programa. Vamos a cerrar al final, siempre con los numeritos. Antes de pasar con la canción, vamos a saludar unas cuantas personas que se han hecho presentes por aquí. El maestro Vázquez, el encargado de los saludos. Saludamos a Bélgica Zúñiga desde Orlando, Florida. Saludamos a Luigi Vargas desde Santiago de los Caballeros. Antonio Escobosa desde aquí, desde Miami. Saludamos a Orlando Félix Valdés desde Santiago de los Caballeros. También a Aarón Fermín desde Santiago de los Caballeros, que se hizo presente. Y muchísimas otras personas. ¿A quién, Vilma? A Cecilia. Mira, Cecilia está por ahí. Cecilia Lisandro desde aquí, desde la ciudad de Miami. Entró por el canal de Vilma. Y muchísimas otras personas que han entrado por otros canales que no tenemos la oportunidad. Pablo, también saludamos a las personas que están ahí con Pablo, con Isidro. ¿Y quién es la otra persona que está contigo, Pablo? Leoncia Peláez. A Leoncia Peláez. Estamos en su y a Isidro. ¿Cuál apellido Cruz, de Isidro? Cruz. Estamos en el patio español de Leoncia Peláez. Después vendrá una cervecita. Ok. Tómate una, nombre mío, Pablo. Y acuérdate que tú tienes aquí un amigo histórico de más de 30 años. Yo duplico ese sentimiento. Lo hago a 60. Gracias, Pablo. Tómate una cervecita, nombre mío. Gracias. Miren, señores, vamos ahora a escuchar una canción que estrenara por aquí mismo el maestro José Vázquez hace ya, eso fue a principios del 22, ya casi va a ser casi 4 años de eso. Así que vamos a escuchar esta canción. Él la tituló No Más Guerras, del autor maestro José Vázquez. Yo quisiera ver un mundo desarmado, un mundo sin las sirenas de guerra, una tierra sin ejércitos ni soldados, donde reine el amor y la paz, donde quiera. Yo quiero ver un mundo sin fronteras,
que a todos nos pertenezca esta tierra, un mundo que tenga una sola bandera, repartiendo por igual todas nuestras riquezas. No, 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 no son necesarias las armas. No, 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 no son necesarias las guerras. No, 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 todos pierden, nadie gana, pues cada muerte trae lágrimas y penas. No, 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 no es necesario matarnos, solo los vivos podemos reconciliarnos. Los cementerios ya están muy rebosados de inocentes civiles y jóvenes soldados. No, 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 no son necesarias las guerras. No, 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 no son necesarias las armas. No son necesarias las armas. No, 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 no son necesarias las guerras. No, 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 todos pierden, nadie gana, pues cada muerte trae consigo muchas lágrimas y penas. No, 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 no es necesario matarnos, solo los vivos podemos reconciliarnos. Los cementerios ya están muy rebosados de inocentes civiles y de jóvenes soldados. No, no son necesarias las guerras. No son necesarias las armas. Ahí teníamos al maestro José Vázquez. No más guerra. Maestro José Vázquez. Bien, señoras y señores, pues nada, hemos llegado al final del programa. Como siempre, hemos llegado al final, tenemos que despedirnos. Pero antes de despedirnos, señoras y señores, vamos a ver, Vilma, si nos da el total que tenemos en el día de hoy. Adelante, Vilma. 21.218 personas. 21.218 personas en vivo. La audiencia total en vivo en el día de hoy. Muchísimas gracias a esas 21,000 y pico de personas que se hicieron presentes con nosotros. Pero nada, tenemos que despedirnos ya. Nos despedimos siempre con esas palabras del profesor Juan Bosch. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Siempre repetimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.